Muy buenas, ¿qué tal estás? Bueno, espero que te encuentres con energía, sobre todo con mucha energía, porque hoy vamos a hablar justo de eso, de la energía de las olas. Bueno, ya lo cantaba Rocío Jurado, ¿no? En su momento, ¿no? Como una ola. Pues la fuerza de las olas hoy van a ser las protagonistas de este podcast en el día de hoy en World Media. Bueno, soy José Luis Martín y dentro del podcast oficial de Steer Training Center te voy a contar lo que hace una empresa que se llama Ocean Oasis. Se trata de una empresa que se encarga de desalinizar agua aprovechando la energía de las olas y lo hace a través de una solución que permite desalar sin emisiones de manera flexible y eficiente. Vamos, que utilizando la energía de las olas aprovechan para crear una plataforma, sacar agua salada y conseguir agua dulce. Y Sebastián Feinblatt, cofundador y jefe de operaciones de Ocean Oasis, lo va a explicar hoy en este podcast. Espero que te guste, sobre todo por lo interesante que resulta y porque son medidas bastante novedosas y punteras que están dándose en Canarias y que vamos a abordar ya para ti en este capítulo de World Media. Vamos a hablar de ello con Sebastián Feinblatt. Él es jefe de operaciones y cofundador de Ocean Oasis y director general de Ocean Oasis Canarias. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien. Encantado de estar contigo aquí hoy en este podcast Mirando al Mar de Steer Training Center para conocer un poquito qué es Ocean Oasis, porque tienen proyectos interesantes, pero uno en concreto. Pero para empezar, ¿qué es Ocean Oasis? Ocean Oasis es una empresa noruega que fue creada hace unos 3 años en Noruega con 2 cofundadores y conmigo mismo, somos 3 cofundadores, y creamos Ocean Oasis para desarrollar una tecnología que había comenzado mi cofundador e inventor, Thomas, a desarrollar hace muchos años, pero que nunca había puesto en práctica. Y esa tecnología lo que pretende hacer es desalar agua utilizando la energía de las olas. Pero ¿cómo llega una empresa noruega a Canarias? Porque claro, eso también es curioso. Es una muy buena pregunta. La verdad es que cuando nos planteamos dónde probar la tecnología, estábamos empezando a desarrollarla y empezando a investigar los mercados donde realmente es interesante desarrollar tecnología de desalación. El primer mercado en Europa que se nos ocurrió, obviamente, es Canarias. La experiencia en desalación de Canarias es impresionante. Los técnicos y la experiencia que se ha desarrollado en los últimos años en las islas es puntera, está al nivel de otros grandes centros de desarrollo tecnológico, y la posibilidad de hacerlo dentro de Europa y obviamente en un país conocido era óptimo. Por otro lado, el entorno de olas que tiene Canarias, y en especial Gran Canaria en este caso, nos permitía probar la tecnología en un sitio donde para nosotros era óptimo también. Y por último, conocimos Plocan, y la verdad es que se nos juntaban las 3 cosas. Plocan nos da el entorno adecuado para conectar con un ecosistema muy bueno, con técnicos preparados para ayudarnos a desarrollar la tecnología, y un entorno donde se puede desarrollar, probar y aprender de una forma controlada. O sea que se puede decir que Canarias o Gran Canaria lo tiene todo para este proyecto. Gran Canaria tiene todo para este proyecto. La verdad es que se alinearon muchas cosas y la guinda del pastel nos la puso el ICEX con una ayuda, Invest in Spain. La verdad es que es una ayuda muy interesante que usa fondos FEDER y nos permite traer tecnología a Canarias, bueno, a varios centros, varias regiones en España, pero una de ellas era Canarias, y nos dio una ayuda para establecernos aquí, nuestra primera filial, y establecer un pequeño equipo para desarrollar la tecnología y ponerla en práctica. Bueno, entonces, ¿cómo se podría definir de manera sencilla qué es lo que hacen? Porque nos ha dado una primera línea, pero de manera sencilla. De forma sencilla, lo que hacemos es utilizamos la energía que nos brindan las olas para convertir el agua salada en agua desalada, en agua potable. Es un proceso que necesita mucha energía, que normalmente se hace con energía eléctrica, que viene de diferentes fuentes de energía, muchas de ellas contaminantes, y evitamos todo ese consumo de energía utilizando la energía de las olas, que es una energía muy abundante pero difícil de gestionar, para transformarla en energía mecánica, y esa energía mecánica la usamos para hacer la desalación. La desalación al final es un proceso en ósmosis inversa, que es la tecnología que se utiliza, que requiere mucha presión. Para hacer esa presión necesitas energía. Nosotros usamos mecánicamente la energía de las olas para bombear el agua y lograr la presión que necesitamos para desalar. ¿Y a quién se le ocurre esto?
¿A quién se le ocurre? Es una muy buena pregunta. ¿Quién está tan loco para meterse en esta historia? Mi cofundador, como decía, somos tres. Tomás lleva muchos años trabajando en plataformas offshore y la verdad es que de ahí viene un poco la experiencia de la tecnología offshore de Noruega, que es un país que al final se ha hecho alrededor del mar, desde los vikingos. Y la verdad es que con esa experiencia siempre se ha planteado cómo puedo utilizar este conocimiento para hacer el bien, para hacer algo que mejore la situación común. Y en una conferencia con otros colegas empezaron a dibujar en una servilleta esta tecnología que ahora empieza a ser realidad. Desde entonces pasaron varios años, se fue madurando dentro de los trabajos donde él estaba. Finalmente se atrevió a salir y a desarrollarla. Y después de varios meses dándole vueltas y juntándonos con él, con mi otra socia, Christine, y conmigo, decidimos dar de alta la empresa dentro de un contexto de una aceleradora que se llama Antler, que nos ayudó a poner todo en marcha con una pequeña inversión y con apoyo logístico, digamos, dentro del sistema de emprendedores en Noruega. O sea que entonces existe y es real eso de que se te enciende la bombillita, porque se enciende la bombillita, llega la idea y en una servilleta enseguida plasmas el proyecto y de ahí en adelante va creciendo, ¿no? Sí, yo creo que se enciende la bombillita, pero luego tienen que pasar muchas cosas para que se haga realidad. Y yo creo que la magia es que todas esas cosas se han ido poniendo una tras otra de una forma natural y fácil. No siempre fácil, porque empezamos justo el mes en marzo de 2020. Entonces, nuestros primeros meses teletrabajamos desde casa cada uno, pero nos dio la oportunidad también de trabajar en tranquilidad, centrados, dedicados al proyecto, y de una forma u otra también fue una forma de facilitar que se desarrollara esto. Este proyecto, ¿cómo se puede definir también en fases? ¿Cuál es el procedimiento a seguir para que, desde que lo que nos estás contando, ¿no? La fase 0, ya lo veamos una realidad? Pues la fase 0, como decía, llevó tiempo. Después empieza una fase más formal, donde se constituye una empresa, se identifican las necesidades, obviamente se identifica la fuente de los fondos. La verdad es que las ayudas de diferentes instituciones es muy necesaria, porque al final son proyectos de investigación donde hay un coste grande que hay que afrontar por delante. Una vez que esos costes se consigue el capital, viene una fase de diseño y de madurar de esa servilleta, madurar ya lo que va a ser el diseño de la construcción. Se construye y luego vienen varias fases hasta que se puede poner en el agua, digamos. Primero se hace la primera construcción, es más estructural, después se incluyen todos los sistemas que van a ir dentro, se prueba. Normalmente lo probaremos en la costa o cerca del muelle realmente, y una vez que está listo se saca alta mar. En este caso sería Plocan, donde vamos a probarlo en mar abierto, ¿no? En unas condiciones reales y que permiten evaluar y medir y empezar a entender cuál es la eficiencia, qué cosas hay que mejorar, qué cosas salen mejor de lo esperado, que también esperamos tener alguna sorpresa positiva. Y usando esa experiencia, lo que se hace, se vuelve a analizar las mejoras y se vuelve a diseñar o una mejora a esta boya o una siguiente, donde ya se pasa a una fase más precomercial, donde los datos son más fiables, los números son más cercanos a lo que se podría cerrar en un contrato, y se empieza a trabajar más con un consumidor que vaya a recibir este agua en este caso para cerrar los primeros contratos comerciales. Claro, porque luego pensando, estamos hablando de un prototipo, se puede decir así, ¿no? Y es una boya, pero las dimensiones ¿cuáles son? Porque si va a tratar de aprovechar, ¿no?, la energía de las olas para poder desalar agua, ese agua que se desala se guarda, se vierte al mar. Simplemente esto es una prueba para luego poder guardar toda esa agua. ¿Qué va a pasar con el proyecto una vez que ya veas que es una realidad? Es que es muy buena pregunta. Es un prototipo industrial. Queríamos empezar con un tamaño suficiente donde se pudiera producir una cantidad significativa de agua, porque no habíamos hecho ya pruebas en laboratorio y creíamos que era interesante hacer un prototipo donde se reflejara la tecnología que ya va a ser la que se utilice en las siguientes fases. Dicho esto, la boya mide unos 7 metros de diámetro y unos casi 11 metros de altura.
que ya no es algo ya no pequeño, pero es pequeño para cualquier plataforma offshore. Cuando lo hablamos con gente que se dedica a esto, les parece algo relativamente pequeño. A mí me sigue impresionando lo grande que es. Y la forma de transmitir el agua a costa, la verdad es que es muy interesante, porque es una de las grandes preguntas que se nos hace siempre. El sistema que se utiliza en otros sistemas de desalación, normalmente hay algunos sistemas de desalación que se utilizan barcos, y lo que se hace es una conexión a tierra con una tubería. Es un sistema sencillo que obviamente tiene que tener su impacto ambiental y sus estudios de dónde se va a desarrollar y cómo se va a conectar, pero no implica mayor complejidad que esa conexión. La idea es poder entregar el agua a costa con esta tubería, y se conectaría al sistema pues de la empresa de agua que ya exista en la zona, o el consumidor que lo necesite si fuera un consumidor puntual. ¿Y estaremos hablando de agua potable o simplemente agua desalada? Es agua desalada. Necesita un proceso para terminar de transformarla. Realmente es remineralización y luego estabilización de algunos componentes. No es un proceso excesivamente complicado, pero sí que es un proceso delicado, porque al final, si estamos hablando de agua potable, estamos hablando de unas calidades y unos controles que hace falta tener. Bueno, pero es el primer paso, ¿no? El poder quitarle la sal al agua para poder aprovecharla. Exacto, es el primer paso y es el paso que más energía consume. Por eso nos estamos centrando en esta parte. El otro paso es un proceso, pero no necesita tal cantidad de energía como es la desalación. Los pros y contras de un proyecto como este, ¿cuáles son? Por ejemplo, se me ocurre, claro, una plataforma de 7 metros de diámetro, 11 de altura, de repente hay mucho oleaje, aunque tenga anclas que la sostengan, se convierte en una maraca. ¿Cuáles son los problemas que ustedes han estudiado que pueden ser muy negativos y aquellos que hasta les puede beneficiar? Cuando hablamos de energía unimotriz, para aprovechar la energía de las olas, siempre es el mismo problema. Tienes que hacer un balance entre absorber la energía, y para absorber la energía tienes que moverte mucho y aguantar la energía cuando viene demasiado fuerte. Y eso nos lleva a dos partes. Una de diseño, en la cual optimizamos el tamaño de la boya para el entorno marino que vamos a encontrarnos. Según el entorno de olas que vamos a encontrarnos, hacemos la boya más grande o más pequeña. Entonces, el tamaño que estamos haciendo ahora, digamos que es la mitad de lo que pondríamos en una boya normal en Canarias, pero esta boya es perfecta, por ejemplo, para el Mediterráneo, porque las olas que esperamos encontrar son más pequeñas. Después tenemos otro problema, que es la estacionalidad. Cuando estamos en zonas donde hay una estacionalidad muy fuerte, cuando hay muchas olas, si diseñas para las olas grandes, en invierno, digamos, por ponerlo fácil, en verano seguramente no se mueva y no puedas aprovecharlo. Por lo cual es un diseño que solo puede aprovechar una serie de meses al año. Eso nos pasa, por ejemplo, en el Mar del Norte, donde las olas en época de invierno son muy grandes, pero en verano se calma mucho. Entonces tendríamos que tener una optimización de esa boya. Por otro lado, hay otros sitios donde eso no pasa. Por ejemplo, en Canarias, aunque sí que haya una estacionalidad, es menor. En otras zonas como Sudáfrica, en Chile, Namibia, esa estacionalidad es menor incluso, y podemos optimizarlo. Entonces lo que hacemos es optimizamos el tamaño, pero también elegimos dónde vamos a desarrollarlo. Empezaremos con los países donde se puede hacer más, por eso estamos centrados aquí por ahora, y después iremos evaluando dónde se puede avanzar y aprenderemos a desarrollar tecnologías que nos permitan aprovechar esas diferencias de los dos momentos del año. Claro, porque si no, ¿qué supondría? ¿Sacar del mar esa plataforma para luego sustituirla por otra dependiendo de la temporada? Claro, o sea, o construyes una muy grande y está parada durante el verano, la tienes ahí de piscina, y no puedes utilizarla, y entonces optimizas sobre la producción en invierno, o viceversa, construyes una más pequeña que funcione muy bien en verano, que igual es el momento donde más agua es necesaria, y en invierno o se retira o se guarda dentro de una zona protegida. Igual no hace falta sacarla del agua, pero igual simplemente ponerla a cobijo. ¿Y esta podría ser una solución a la sequía que estamos viendo en varias partes del mundo? Esperamos ser parte de la solución. Entendemos que el problema es excesivamente grande como para que haya una solución única. Creemos que hay muchas soluciones y que tienen que ponerse todas en conjunto, y esperamos ser parte de esa solución. Nuestra solución necesita estar en la costa, necesita tener un entorno de olas concreto, y por lo cual resuelve alguna de las zonas donde hace falta ese agua, pero no todas. Por lo cual creemos en
la conjunción de soluciones y que ponerlas todas sobre la mesa vale la pena, y esperamos que la nuestra sea una de ellas. Claro, que luego surge otra pregunta a tenor de esta anterior, y es que si conseguimos desalar ese agua del océano, ¿podría llegar el día en el que veamos que todos esos millones de kilómetros cúbicos, porque son kilómetros cúbicos de agua que tiene el planeta, se acaben? Es una buena pregunta. La verdad es que estamos lejos de estar ahí. Y al final el ciclo del agua, y me acuerdo de cuando estábamos en el cole, ¿no? Que la gotita subía, se evaporaba y volvía, todo vuelve. Al final es un tema de gestión del agua, es un tema de disponibilidad del agua en zonas donde hace falta, pero el agua va a volver al mar. Más limpia, esperemos que sucia, al final es un tema de contaminación también, pero la capacidad que tenemos nosotros de salar, por muchas boyas que instalemos en el mundo, vamos a estar muy lejos de secar el mar y llenar de agua dulce el planeta. Y por otra parte, al final la evaporación es el efecto más grande que hace ese efecto, vamos, que reduce el agua salada. No va a pasar. Garantizado. Garantizado. Bueno, lo que sin duda es importante en este proyecto es que puede reducir los costes en el precio de producción de agua potable, ¿no? y ayudar a regiones dependientes de la desalación. Ese es el principal objetivo. La verdad es que queremos ser una solución para adaptarnos al cambio climático, para ayudar a adaptar. Es decir, cuando ya empezamos a afrontar problemas donde falta más agua, donde las sequías son más fuertes, donde los costes para producir agua son grandes, creemos que nuestra solución tiene parte de la solución, parte de la respuesta. Y por otro lado, reducimos las emisiones. Normalmente la desalación, depende de dónde estás, requiere mucha energía, y esa energía no siempre se puede proveer con medios renovables, por lo cual acabamos produciéndola con más contaminantes. Entonces, estamos afrontando y reduciendo ese impacto climático, y también afrontando las consecuencias, porque entendemos que ya es necesario pensar en consecuencias, no solo en evitarlo. Sí, porque el proyecto de ustedes no tiene ningún enchufe a ningún sitio. Está claro que es independiente completamente, y todo, se nutre de toda esa fuerza de las olas, como bien indicabas. Exacto. O sea, nosotros no tenemos la necesidad de conectarnos a tierra para ningún tipo de conexión más allá de entregar agua. La parte eléctrica no es necesaria, y lo único que hacemos es producir esa energía directamente de las olas para hacer el proceso que contamos antes. De cara a un futuro, cuando veamos plataformas más grandes o de otras dimensiones, ¿no? Como bien indicabas, aunque esta ya de por sí, bien lo decías, tiene un tamaño considerable, viendo que realizan labores offshore, ¿habrá que contar con personal formado en las características o la cualificación, ¿no? Para trabajar en el sector offshore, como por ejemplo todos aquellos que se forman en Steel Training Center? Totalmente, es una parte fundamental. Al final la seguridad offshore es el principio y el final de toda actividad. No se puede contar con una actividad offshore sin tener la formación adecuada, sin reducir los riesgos al máximo, aunque no sea posible eliminarlos del todo, y eso pasa por una buena formación. Y ahí nos apoyamos también en lo que nos ofrece nuestro contacto con Steer, y nuestro contacto en general con el conocimiento offshore y con lo que se está desarrollando en tanto tecnologías de eólica, que ha sido el precursor en ese sentido. Vamos a aprovechar mucho ese conocimiento para asegurarnos de que nuestras operaciones son seguras y eficientes también. Porque desde tu punto de vista, personal formado en offshore tienen muchas más posibilidades de conseguir trabajo a lo mejor que en tierra, viendo que la expansión está siendo tan grande, ¿no? Vemos, como bien decías, pues todos esos molinos eólicos offshore, ahora proyectos como este. ¿Cabe la posibilidad de que veamos un punto de inflexión y que se necesite mucho más personal de cara al futuro? Yo creo que la cantidad de personal formado para hacer frente a estas necesidades es creciente, y va a ser creciente en los próximos años de una forma muy significativa. Nosotros mismos, una vez que terminamos la fase más de pruebas, todo el foco se va a poner en una visión más de operaciones, y en ese sentido la operación depende de tener personal cualificado en el sitio donde estás operando, y eso implica gente que tenga la capacidad, tenga la formación y también tenga el interés, ¿no? Porque al final es un trabajo muy interesante, pero que hay que llegar a conocerlo y hay que acercarse a él de una forma pues segura, ¿no?
Una vez que dan a conocer este proyecto, Sebastián, y lo ponen en marcha en Canarias, ¿hay alguna región, alguna parte del mundo que haya puesto la vista en ustedes y haya dicho, esto que van a hacer tiene muy buena pinta y queremos conocerlo en profundidad? Pues tenemos apoyo, bueno, primero tenemos apoyo de Noruega, que nos ha apoyado desde el principio en el desarrollo, creyendo en la tecnología offshore, creyendo en las alternativas a aprovechar ese conocimiento de la tecnología para desarrollar otras tecnologías en el entorno marino. Luego llegó España y Canarias en concreto, donde también hemos encontrado ese apoyo y ese interés. Creemos que va a haber mucho desarrollo aquí, esperamos que haya mucho desarrollo aquí. Y después hemos tenido interés de sitios muy diversos, ¿no? Hemos hablado con Marruecos, que al final es un entorno relativamente cercano, y al final entendemos que es un entorno de olas que ya vamos a estar conociendo y que estamos relativamente cerca de aquí. Después hemos hablado con Sudáfrica, es conocido su necesidad de agua, y la verdad es que entienden muy bien el problema y entienden muy bien que en el fondo hay que encontrar una solución sostenible a largo plazo y que permita mantener unos costes moderados de esa producción de agua. Y para ellos es una solución muy interesante. Y luego hemos hablado con Oman, por ejemplo, que también entienden esa necesidad de agua, están en el desierto y entienden que cualquier fuente que pueda abastecerles de agua desalada con un coste moderado en una situación de flexibilidad y sin necesitar mucha infraestructura en tierra es interesante. Hemos hablado con mucha gente y la verdad es que el futuro se ve prometedor y hay que ir paso a paso para asegurar que las cosas se hacen bien. Te tengo que preguntar por el coste. Sí. ¿Es costoso un proyecto de esta envergadura? Porque antes decía que sin apoyo financiero es difícil sacarlo adelante, pero realmente se le va a sacar más beneficio de lo que puede costar, ¿no? Sí, la idea es que el proyecto saliendo adelante y demostrando los números con los que esperamos contar, sea un proyecto rentable y beneficioso tanto social como económicamente en el futuro. Es verdad que para arrancar cualquier proyecto de esta índole es necesaria una inversión donde agentes públicos y privados tienen que colaborar. La verdad es que hemos tenido suerte porque se han puesto sobre la mesa esos recursos. Nos han ofrecido y hemos tenido, como decía antes, apoyo de diferentes instituciones, tanto en Noruega como en España, ahora mismo en la Comisión Europea también. Se van abriendo diferentes convocatorias que apoyan este tipo de desarrollo de tecnologías y es fundamental porque al final el capital privado ve como estos proyectos de alto riesgo, especialmente al principio, y necesitan ese empuje del capital público para desarrollar tecnologías que en el futuro vayan a crear empleo, vayan a resolver problemas que estamos enfrentándonos a día de hoy y que realmente creen capital económico a medio y largo plazo. Pero sí, barato no es. Y yo no quiero ni pensar la cantidad de personas con las que has tenido que hablar tú, tanto tú como tus compañeros, ¿no? y miembros de la empresa, para poder sacar adelante este proyecto, ¿no? Explicarlo, darlo a conocer, y entiendo que en diferentes partes del mundo y en varios idiomas, ¿no? Yo no sé si has contabilizado en algún momento la cantidad de gente con la que has hablado para presentar este proyecto. La verdad es que no he contado el número, pero es yo creo las principales cosas que hacemos, ¿no? En el día a día al final estás trabajando y sacando la parte más práctica adelante, pero no pasa un día que no hablemos con una persona nueva, con una empresa nueva, un proveedor, un potencial cliente, un potencial inversor, un potencial socio. Al final necesitas rodearte de gente que te ayude, que te apoye, que entienda el proyecto y que crea en él. Proveedores que tengan la calidad que necesitas para asegurarte que las cosas salgan adelante, pero también la calidad humana de entender que esto es un proyecto que se está creando. No venimos con una receta como puede venir una empresa que lleva muchos años funcionando. Venimos con una idea, con un esbozo, con una servilleta a veces, y al final encontrar profesionales que nos ayudan a darle forma, a pensar juntos, a crear y a madurar esta tecnología es fundamental. Y la verdad es que ha sido muy, muy bonito hasta ahora y yo creo que el futuro es prometedor, porque al final cuando te acercas a gente que tiene ganas de hacer cosas nuevas, distintas, de conocer o de crear juntos una tecnología, la gente responde muy bien. Me alegra esa respuesta porque por regla general siempre nos encontramos que cuando cuentas algo, ¿no? Y es un proyecto que a lo mejor es novedoso y para algunos pues puede parecer rocambolesco,
siempre la respuesta suele ser eso no va a servir para nada, te vas a dar un golpe tremendo, voy a obtener beneficio de todo esto. Pero luego ya, como bien indicas, también ha habido mucha gente que ha visto el potencial del proyecto y se ha sumado a él, ¿no? Siempre en la balanza encontramos, y te habrás encontrado, unas y otras respuestas. Siempre se encuentra un poco de todo, la verdad. Y gente que es un poco escéptica, luego te conoce, igual entiende un poco más por dónde va el proyecto, el tiempo que se ha invertido para llegar a donde estamos, que hemos madurado muchas cosas que igual de primeras no se nota. Entonces sí que hay mucha diversidad en la respuesta inicial, mucha diversidad después. Hay gente que nos ha querido seguir, gente que no. Pero en general yo me voy quedando con esa gente que se engancha al proyecto, que nos ayuda más allá de su labor concreta para lo que se les ha contactado y que se queda cerca, ¿no? Y eso al final va haciendo un ecosistema que te permite crear, porque al final empiezas con algo muy pequeño, con un equipo relativamente pequeño, porque al final los recursos son limitados y te tienes que apoyar en gente de fuera, profesionales que saben mucho de algo concreto, que han hecho durante mucho tiempo, y que te acercas a ellos para preguntarles cómo hago esta parte que tú sabes muy bien y que yo todavía no conozco, ¿no? Y nos pasa todos los días. O sea, yo no había soldado en mi vida, no he soldado todavía, pero por lo menos ahora sé cómo es una buena soldadura, qué pedir, qué preguntar. Y son cosas que se aprenden y que al final rodearte de la gente que sabe y que te ayuda a entender las cosas es fundamental. Que entiendo también que en esa relación, ¿no?, que has mantenido con tanta gente y te has unido dentro, por ejemplo, de esas relaciones, buenas relaciones con Grupo Stier, pues esa parte de Marítimo les ha dado también ese apoyo, ¿no?, para poder sacar adelante el proyecto. Totalmente, la verdad es que con Grupo Stier, desde el principio, desde que nos acercamos y les contamos la idea, la idea por encima, dónde queríamos llegar, qué queríamos hacer, la respuesta fue muy positiva y abierta, ¿no?, a entender que, pues eso, que no somos una empresa con todo cerrado y que aquí las cosas van a cambiar mucho, pero que iban a estar de nuestro lado siempre. Y así lo han demostrado, la verdad, que es fundamental, y su apoyo, yo creo que no estaríamos donde estamos sin ese apoyo ahora mismo. Para la persona que nos está escuchando, Sebastián, claro, un proyecto como este, primero se te tiene que ocurrir, luego se te tiene que poner también en marcha la palanca de cómo lo llevo a cabo y bueno, que al final el proyecto, ¿no?, pues pueda tener ese resultado final. Pero exactamente, ¿cuál es el tiempo que han calculado ustedes desde que se les ocurrió la idea hasta que ya lo ven hecho una realidad, aproximadamente? Pues siempre intentamos decir que queremos hacerlo más rápido de lo que cree la gente que se tarda. Estos proyectos normalmente son décadas, desde que empiezan hasta que se ponen en marcha, hasta que realmente están ejecutados. Y el objetivo un poco que teníamos cuando creamos la empresa era acelerar lo máximo posible este proceso. Quizá siendo razonables desde la fundación de la empresa, no desde la servilleta, porque eso fue más largo, pero desde que ya se consolida como una empresa y empezamos a trabajar juntos, yo diría que es cuestión de unos años, ¿no? 3-4 años para estar en una fase donde ya se está probando la tecnología en el agua y demostrando que funciona. Y a partir de ahí la idea es empezar a crecer. Y eso puede llevar también unos años donde se expanda, se construyan muchas boyas y se vaya aprendiendo en el proceso también. Y en todo este tiempo, muchas horas dedicadas, ¿verdad? Muchas horas, pero con mucha ilusión, la verdad. Ha sido y es un proyecto que para los 3 fundadores nos llena y sabemos que estamos haciendo lo que queremos hacer, que vale la pena y que cada hora puesta se refleja en avance, en progreso y en maduración del proyecto. Entonces contamos con que las horas puestas valgan la pena. También contamos con descansar, y yo creo que es importante que cuando uno se plantea estos proyectos no todo sea trabajar 24 horas al día. Obviamente se ponen muchas horas, pero hay que cuidarse y hay que cuidar también el entorno. Entonces intentamos mantener ese balance. Es verdad que hemos cambiado de país, nos hemos mudado, ha sido bastante divertido, como intento convencer a mis socios. Estamos muy contentos de estar en Canarias, ¿no?, y de ese cambio, pero bueno, a nivel personal también es relevante. Y es una experiencia. Para mí yo creo que es parte de la misma experiencia de crear una empresa desde cero, crear un equipo, empezar a tener gente a tu alrededor que confía en la empresa, que confía en el proyecto
y al final ahí es donde la responsabilidad crece, ¿no? Ya no solo hacia ti mismo y hacia tu equipo fundador, sino hacia la gente que se ha unido al barco y que al final confía en que el barco llega a buen puerto. Bueno, para ir acabando, Sebastián, ¿tienes el sueño o tienen el sueño en Ocean Oasis de que en un futuro, teniendo en cuenta, ¿no?, el mundo en el que estamos viviendo, que parece que cada vez está más seco, podamos tener agua gracias a ustedes? Tenemos el sueño de ser parte de eso y confiamos en poder ser parte de la solución aquí mismo en Canarias, de poder empezar a ser uno más que empuje hacia esa solución del problema, que cada vez es más grande, como decías, y soñamos con poder extenderlo al mundo entero, ¿no? Y allá donde podamos producir agua con olas, reducir la sequía, facilitar a la gente el acceso al agua, facilitar a las empresas el desarrollo de actividad económica realmente, porque sin agua no pasa nada, y que el sufrimiento por la falta de agua sea un poco menor gracias a Ocean Oasis. Bueno, pues la última pregunta siempre que le formulamos a los invitados de este podcast que se llama Mirando al Mar de Steer Training Center, precisamente es la misma para todos. Y la pregunta es, ¿qué ve Sebastián Feinblatt cuando mira al mar? Pues la verdad es que ahora veo posibilidades y oportunidades. Veo la fuente de recursos que hay que aprender a aprovechar y aprender a explotar de una forma sostenible, para no cargárnosla y que quede como estaba o mejor, pero también que aprendamos a usar esos recursos que nos brinda para mejorar la vida de la gente. Pues nos quedamos con esa última respuesta de Sebastián Feinblatt, jefe de operaciones y cofundador de Ocean Oasis y director general de Ocean Oasis Canarias. Gracias por haber estado en este podcast de Steer Training Center y enhorabuena por el proyecto. Y ojalá, pues como decías, sean parte de esa solución que todos buscamos. Muchísimas gracias y seguiremos contando el proyecto. Hasta luego. Pues vete tú a saber si esta va a ser la solución o el remedio para la sequía que tenemos. Como decía Sebastián Feinblatt, ellos pueden ser parte de esa solución y ojalá, pues todo lo que están haciendo sirva para algo en el futuro, para que podamos tener un poquito más de agua dulce, teniendo en cuenta que parece que cada vez llueve menos. Espero que te haya resultado interesante este capítulo, que hayas disfrutado con este podcast y si quieres saber más, como siempre te digo también, de Steer Training Center, pues tiene su página web, steer.es. Ahí pues encontrarás toda la información sobre energías renovables, formación, ofertas de empleo, seguridad en el mar y un abanico importante de posibilidades. Al igual que también el podcast de Mirando al Mar, donde todos estos capítulos también se están recogiendo y que estamos grabando y que estoy grabando para ti en World Media. Y también en worldmedia.es lo encuentras todo, que no te voy a volver loco ni loca con todos los contenidos que tenemos, que no son pocos. Te espero en un siguiente capítulo. Como siempre, te deseo lo mejor, espero que hayas disfrutado, que te hayas entretenido y sobre todo que te cuides mucho. Así que como siempre te digo para acabar, que tu podcast te acompañe. Hasta pronto.